Bienvenidos, estamos en el stand de la Jorgeta de Lozano, en la Feria del Libro, y hoy tenemos como invitado al reconocido ensayista español Antonio Escotado. Bienvenido, profesor Escotado. Aunque el profesor Escotado se ha ocupado de muchos temas, en economía, en sociología, en psicoanálisis, de alguna manera es reconocido por su estudio alrededor de las drogas y tiene un libro titulado Historia General de las Drogas. Desde luego, este es un tema sensible en nuestro contexto y me gustaría, profesor Escotado, que nos hiciera la siguiente distinción que me parece clave hacerla entre legalización de las drogas y derogación del prohibicionismo de las drogas. ¿En qué consiste esa distinción? Legalizar las drogas sería como legalizar el turismo, legalizar la lectura, legalizar la pintura. Sería un cataclismo en términos de derechos civiles. Ha habido un experimento audaz que comenzó en 1914 en Estados Unidos, y ese experimento resulta que, bueno, como otros remedios ensayados, en vez de aliviar el mal, lo agrava. Lo que tenemos que hacer no es legalizar las drogas, sino restablecer el estado que había de cosas antes del experimento. Es muy sencillo, tenemos que modificar un artículo del Código Penal y otro artículo de la reglamentación administrativa. Eso, con un poco de buena voluntad, es sencillo. En cambio, legalizar las drogas no es nada sencillo. Implicaría reescribir las constituciones. En la perspectiva que usted maneja, con respecto al consumo de las drogas, hay una toma de posición liberal, que recuerda el título del libro de Thomas Szasz, Nuestro Derecho a las Drogas. El libro lo traduje. No lo sabía. Ese libro que leí hace muchos años es muy interesante porque justamente va en contra del prohibicionismo y dice, recuerdo, utilizar sierras eléctricas es bastante peligroso, mutila manos, sin embargo no hay ninguna prohibición en el uso de motosierras. Sin embargo hay una anotación que hace usted en algún momento y con respecto a ese consumo libre habla de un tipo de sobria ebriedad. ¿En qué consiste eso? Los antiguos, el término sobria ebrietas es una expresión que está ya en Platón y luego desarrollada en Filón de Alejandría, uno de sus discípulos. Quiere decir sobria ebriedad que uno no se abstiene de ciertos productos de la naturaleza que permiten ver las cosas de manera distinta, pero que tampoco abusa de ellas, igual que sucede con todo el resto de las actividades humanas. Por ejemplo, piensa en la masturbación, sin ir más lejos. Durante muchos años, yo que estudié en España en colegios de curas, se suponía que la masturbación iba como mínimo a destruir toda la materia cerebral. No es cierto, pero tampoco sería razonable pasarse la vida masturbándose como un mono. En ese uso liberal de las drogas, desde luego hay usos terapéuticos, recreativos y de ampliación de la conciencia. Leí en alguna parte que usted se considera un psiconauta. Esa idea de psiconauta tiene que ver justamente con la ampliación de la conciencia mediante el estímulo proporcionado por algunas sustancias. Sí. La psiconáutica es un arte, y es el arte de la sobriebriedad, precisamente. Sin embargo, esa sobriedad tal vez necesita un suelo propicio para que pueda desarrollarse. En una sociedad... Sí. Lo mismo que el alcohol. Hay miles de millones de personas que toman alcohol de una forma más o menos razonable. Y hay unos pocos desgraciados que son unos alcohólicos. Sí, sigamos en esa línea liberal de sus reflexiones. Sus últimas publicaciones tienen que ver con una historia del comunismo titulada Enemigos del Comercio, ¿verdad? Los enemigos del comercio. ¿Nos puede hacer? Y el subtítulo es Una historia moral de la propiedad. Bien. ¿Qué perspectiva está utilizando usted
en esas reflexiones? Utilizo la misma perspectiva que para las drogas, es decir, abordo el fenómeno desde la perspectiva de su nacimiento y desarrollo. Creo que es evidente a todas luces que cuando de una cosa nos dan una definición, la que fuere, aprendemos algo, pero cuando vemos la cosa nacer, desarrollarse y morir, sabemos mucho más que cualquier definición que nos dé. O sea, digamos, la vida de la cosa es su mejor definición. Entonces yo, igual que abordé las drogas queriendo saber y no sabiendo al principio, igual he abordado la historia del comunismo, queriendo saber y no sabiendo. Y entonces, por ejemplo, me di cuenta de que el verdadero origen del comunismo es el sermón de la montaña, es decir, la secta esenia, que es uno de los elementos que había en la gran guerra civil crónica que padeció Israel desde el fin de los reyes de Israel, el último descendiente de David. Y el título, Los enemigos del comercio, ¿hacia dónde apunta y qué posición hay justamente con el comunismo al respecto? El comunismo, tanto el evangélico como el de Carlos Marx, piensa que la propiedad es un robo y el comercio es un instrumento. Esta proposición se ha mantenido intacta durante más de 2000 años. Y las consecuencias justamente de ese credo, ¿cuáles han sido en la historia contemporánea? Bueno, se intentaba que las personas tuvieran una vida más segura, más libre y más igualitaria. Y se consiguieron las más espantosas dictaduras, las más espantosas hambrunas que recuerda a la especie humana. Es otro experimento que salió muy mal, como el de la prohibición. Bien, muchas gracias, profesor Escotado. Les agradecemos mucho por su atención. Estamos desde el stand de la Juguetería de Lozano en la Feria del Libro.